pasarías el fuego caminando aquí, pero sí te dije que yo iría junto a ti. Y también te dije que tu hogar es lejos de aquí. Bueno, con todos mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que siguen mis redes en este canal, les deseo muchas bendiciones, que el Eterno permite hoy estar con vida y seguir adelante. Sé que la situación es bastante compleja, pero nosotros tenemos que seguir en esa perseverancia, eh, clamando al Eterno, rogando que el Eterno guíe cada uno de nuestros pasos, nuestras acciones, nuestros procederes en todo momento. Y de paso se ha dicho que quizás muchos a lo mejor de pronto estarán involucrados en ciertas cosas que no tiene que involucrarse, y no porque seríamos expectantes de sin importancia, que no nos importe lo que sucede en nuestro entorno. Sí, nos importa muchísimo, pero tenemos que entender cuál es nuestro rol y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, nuestra situación es de mucha responsabilidad en este mundo. Si conocemos las cosas del bendito sea del Eterno, es la responsabilidad más enorme de poder hacer que nuestras cosas, las cosas que en este mundo se vean el equilibrio, se den el caminar ante las situaciones que vienen de los deseos egoístas que tratan de desequilibrar en este mundo y tratan de hacer las cosas diferentes. Ahora, si tú estás involucrado en eso, simplemente reflexiona, medita, y como yo diré, quizás en este canal jamás he invocado a participar en aspectos políticos, o hacer política, o a lo mejor ser simplemente a una denominación. Pienso que más bien lo que hago es compartir lo que el Eterno me permite entender, y poder compartir con cada uno de ustedes para que ustedes saquen su propia conclusión y sigan adelante, porque también ustedes tienen que investigar y tienen que seguir haciendo el estudio correspondiente en sus vidas. No pueden quedarse solamente con lo que le diga el resto, sino sumirse a ese mar tan maravilloso espiritual que tiene la escritura, y todo hay que estudiarla con la dirección divina, con la dirección del Ruach, y seguir haciendo las cosas. Por lo tanto, invito a que cada uno hagamos una reflexión, y especialmente que nuestro país, en Ecuador, está en una situación crítica, pero como dije hace un momento, nuestra responsabilidad no es que tenemos que hacernos de la vista gorda, como dicen el dicho, o alejados de las circunstancias que se vive, no, pero tampoco podemos salir a causar nosotros más, en vez de equilibrar, en vez de hacer las cosas de mejor manera, salir a lo mejor a poner, empeorar las cosas, sino más bien tenemos que nosotros acudir a la divinidad, a la suprema autoridad divina desde el cielo, a que sea la voluntad de Él la que se cumpla todas las cosas que tienen que cumplirse. Por lo tanto, invitando a cada uno de ustedes a que reflexionen y nuestras acciones vayan
acorde a lo que la Escritura nos manda hacer. Hoy quiero compartir un tema muy especial, digo yo a lo mejor porque he entendido desde ese punto de vista, sí. Este se va a llamarse el primogénito, ¿sí? El primogénito. Es muy importante saber el primogénito, qué es lo que realmente. En la Escritura está hablando mucho de esto, ¿sí? Muchísimo se está hablando y creo que es importante que cada uno entendamos este tema y usted saque también su propia conclusión. Y en la Escritura nosotros podemos ver cuán importante si nosotros vemos en diferentes partes, como Éxodo 13, 1 al 2, Levítico 27, 26, Números 3, 11 al 2, a 13, Deuteronomio 15, 19, de cómo toma la importancia de que se debe consagrar el primogénito, el primer varón, tanto como del humano y como también del animal. Tiene que ser consagrado. Sí, entonces estos primogénitos tienen que estar y eso pertenece solo al Eterno, para el Eterno. El primogénito también podía, ¿sí?, ceder esos derechos o vender, por decir así, por decir esos términos, como nosotros podemos ver que en la misma Torá o en la Escritura está hablando de cómo sucedió en este caso Esaú, lo que hizo, ¿sí?, con Jacob. Está en Génesis 25, 29 al 34, que te los pueden revisar, ¿sí? Pero también la primogenitura se puede perder, ¿sí? Porque este hecho suscitó también cuando vemos que Jacob, en este caso, negó la bendición del primogénito, ¿sí? Y pues obviamente no podía ser porque suscitó una situación debido a esa violencia que suscitó. Igual relata Génesis 49:5, está ahí, se puede ver toda esa situación, ¿sí? Por lo tanto, con este pequeño, no sé si decirle preámbulo o lo que sea, quiero iniciar, ¿sí? Quiero iniciar compartiendo lo que es el primogénito. El primogénito, dice, como dije, es un tema que en la Escritura toma importancia, esto es una relevancia que hace que llegue a un nivel de quien tome debe tener la responsabilidad. El primogénito. Realmente tocar este tema es necesario, ya que en este caso teológicamente tienen también sus interpretaciones, pero a su vez este privilegio tiene una luz espiritual, tal como trata la Escritura, porque allá es lo que nos lleva. Cada una de esas situaciones, de hechos que he suscitado en la primogenitura, es como le dije al comienzo, el Eterno dice que eso es mío, es para el Eterno. Todo primogénito era para el Eterno, ¿sí? Entonces, por otro lado, en lo espiritual se ha interpretado como alguien coexistente antes de la creación misma. Ya se está ahí dándose cuenta de dónde voy. Por lo tanto, yo pienso que es necesario entender no solo desde el punto de vista natural, sino de cómo
Yud-Hei, Vav-Hei, el Eterno, ya tuvo todo establecido. ¿Sí? Este tema es importante. ¿Sí? Es importante saber qué enfoque tiene desde la perspectiva de un lenguaje, en este caso actual, y también desde la óptica siglos antes de nuestra era común. Porque no es lo mismo lo que hoy entiende el primogénito, porque hoy al menos ni siquiera lo tocan, en este caso en el medio occidental, no hay importancia. Pero pienso que allá por el Medio Oriente sí hay importancia el primogénito. ¿Sí? Ya que más allá de una simple orden de nacimiento, como dice el diccionario español, primero en orden de nacimiento, se trata el primogénito. La escritura nos dará, en este caso, una luz de su significado importante, ya que en la Biblia se habla también de primogénito y se da un enfoque a alguien que existió antes de todo. Además, este enfoque podemos relacionar también a un pueblo que lo llamó mi primogénito, referencia que nos da la misma Torá, la escritura, que está en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 4, verso 22. Antes de este suceso, Israel, pues obviamente dio esa primogenitura a Efraín, aún siendo segundo de nacimiento. Este es un cambio, pero es una situación espiritual, que hay un fondo espiritual, un mensaje dentro de ella, de este nacimiento, tal como dice en el libro de Génesis 48, 14, 19. Hay un fondo que realmente se da. Y no es que por sí así sucede y ¿cómo es esto? Que el primero, siendo primero, ahora pasó a ser segundo y el segundo pasa a ser primero, ¿sí? Como sucedió con la bendición de Manasés y Efraín. Entonces, cuando vemos este cambio de orden, seguramente surge la pregunta: ¿qué misterio hay en este suceso con los dos hijos de José? Entonces ahora vamos a ver por esto la importancia de la primogenitura. En la Torá nos muestra estos hechos de gran importancia de la primogenitura. ¿Por qué? Porque el primogénito se revestía de ciertos derechos, no de ciertos derechos, sino todos los derechos, responsabilidades y todos los privilegios. Este primer hijo se le daba toda la preeminencia en la familia, la mejor parte de la herencia, y ocupaba el lugar especial de privilegio en bendición. Con este enfoque acerca de la primogenitura, ahora entendamos por qué en la escritura resalta con la persona de Yeshua. ¿Qué entendió Shaul para decir el primogénito antes de todo? Que esto ha traído sinnúmeros de discrepancias entre muchas tendencias, especialmente en el judaísmo, que no aceptan a Yeshua como el Mesías. No hay por ningún lado la aceptación. Tienen otra perspectiva. No es que ellos no esperen a un Mesías, esperan un Mesías, pero quizás no quieran aceptar al que ya vino. Entonces exploremos quién es Israel. Como pueblo, seguramente no es el primer pueblo, pero sin embargo, Yud-Hei, Vav-Hei, el Eterno,
lo llamó primogénito. Cuando Israel fue llamado por primera vez, ¿sí? Israel fue llamado por primera vez fue porque Jacob venció, luchó, y cuando él era Jacob, dijo: ya no serás más Jacob, como dice en el lenguaje español, que está registrado en el libro de Génesis 32:28. De esta manera, que está afirmando la promesa del bendito sea que vendrá en el futuro. Es así como el derecho de la primogenitura era la doble porción, ¿sí? La doble porción. Si nosotros vemos en el libro de Devarim, en el Deuteronomio 21:17, dice que tendrá que reconocer al primogénito, hijo de la menos amada, dándole el doble de todo cuanto posea, pues es la primicia de su vigor y tiene derecho a la primogenitura, o sea, de la herencia, y el liderazgo de la familia en caso de que el padre, en este caso, se incapacite o se ausente. Es decir, el primogénito tiene todos los privilegios y responsabilidades estar frente de su familia, ¿sí? El escrito que manifiesta en uno de los salmos da a entender la profundidad del mensaje mesiánico. Un Mesías para siempre que a su vez le constituya primogénito, que dice en el libro de Salmos 89:27: yo también le constituiré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Sabemos que este Salmos está hablando acerca del rey David, pero rey David en su momento ya dejó de existir, ya no hay. Entonces, ¿a dónde estaba refiriéndose este salmo? Porque dice el más excelso de los reyes de la tierra. Como vemos, David quizás no fue así como diríamos de excelso, porque el término excelso es una situación que está diciendo que es a lo mucho de esa maravillosa vida, ¿sí? Bien, esta promesa mesiánica que viene con una promesa de un rey excelso, recordemos algo: David ya, como lo repito, ya durmió, ya dejó de existir con sus padres hasta ahora, pero la profecía se mantiene que será manifiesto y será el primogénito hasta el día de hoy. Seguramente cuando tocamos el tema que Yeshua es el Mesías prometido, pues obviamente se va a trastocar ciertas susceptibilidades en el pensamiento judío. Como dije hace un momento, no hay aceptación para ellos y no lo aceptarán, y eso algún momento el bendito sea sé que quitará el velo y podrán ver. Pero observando lo que en este caso lo que trató a Efraín como primogénito y luego a Israel, no son casos de circunstancias, no son casos de circunstancias aisladas, sino de un plan divino, ya que Efraín, sin ser, pero por la bendición de Jacob, Efraín es el primogénito. Y así también Israel, escogido de entre las demás naciones, es llamado primogénito, todo por el amor del Eterno. Como dice en el libro de Devarim, si nosotros vemos en Deuteronomio 7 y 8, que dice:
el Eterno puso su amor en vosotros y os escogió, dice Moshe. Está dirigiéndose al pueblo. No porque fuerais el más numeroso de cualquier de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño, sino que por el puro amor de Yahweh a vosotros, por mantener el juramento que juró a vuestros padres. Os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud, del dominio de Faraón, el rey de Egipto. Por lo tanto, este pueblo llamado con el título de primogénito tuvo una misión. Desde ahí, cuando viene con una misión, tal como hemos visto con respecto a lo que es un primogénito, es decir, dice así, cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. Aquí viene lo que es la responsabilidad, para qué le llama a ser primogénito. He aquí yo te pongo por luz de los gentiles para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Isaías 49:6. Es decir, el primogénito que está llamado en este caso tenía un propósito, que cumplir una responsabilidad que está sobre él. Este es un papel de mucha importancia. En este caso fue depositada a Israel que sea luz de las naciones, para que sea manifestada la salvación, dice, para todos, hasta los confines de la tierra. No dice solamente a los judíos, sino para todos los confines de la tierra. Entonces en la tierra, en este mundo, en este universo, existen diversidades, naciones que, si una vez que reconozcan al Eterno, una vez que vivan, se sujeten a vivir conforme la Torá, conforme están los preceptos y mandatos y obedecer, entonces sean. Pero para que alcance esto, ¿quién tiene que cumplir? Pues obviamente el que está llamado a cumplir como primogénito, el que está llamado a llevar esta luz a los demás. Lo cual quizás más adelante diremos que no ha suscitado. Pero en su trayecto, como digo, quizás no cumplió debidamente, tal como dice el profeta Ezequiel. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio, que habré ejecutado, y la mano mía que pongo sobre ellas. Y de aquel día en adelante la casa de Israel sabrá que yo soy, yo soy el bendito sea, su Elohim. Y las naciones sabrán que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo los oculté mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y todos ellos cayeron a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones que hice con ellos, y les oculté mi rostro. Lo que dice en Ezequiel capítulo 39, 21 al 24. Luego de ver este texto, de tener esta lectura de lo que dice el profeta Ezequiel y Jezquiel, el que vemos el fracaso de Israel y las consecuencias que acarrió. Pero posiblemente se interprete que es la casa de Israel y no la casa de Judá. Entonces debemos aclarar que antes de que sea el pueblo de Israel dividido, ¿sí?, en dos, Judá también estaba en esta responsabilidad, porque era un solo pueblo llamado Israel. Que sin embargo más adelante Judá también cometió errores y no cumplió el rol al que le fue llamado como primogénito como tal a Israel, y siendo Judá parte de Israel. Es decir, no solo era la casa de Israel, sino también la casa de Judá, que cometió abominación, tal como dice nuevamente el profeta Ezequiel o Yehezkel en el capítulo 8:12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel están haciendo en la oscuridad?
cada uno en sus cámaras plagadas de imágenes? Porque dicen, Yud-Hei Vah-Hei no nos ve. Yud-Hei Vah-Hei ha abandonado la tierra. Y más adelante cita en el verso 17 de este mismo capítulo. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá? Aquí si es que no solamente puede lavarse las manos lo uno, sino aquí los dos, casa de Israel, casa de Judá, después de la división suscitada, ambos están en esto, en el error. Entonces dice, ¿le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que comete aquí? Porque después de llenar el país de violencia, se vuelven para irritarme más y más y hasta ponen las ramas ante mis narices. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que ambos, tantos como la casa de Israel como la casa de Judá, se desviaron de su rol de primogenitura, de ser primogénito. Y cuando eran llamados Israel, mi primogénito, por eso hace la pregunta a Israel que dice, ¿le di acaso estatutos? ¿Sí? Está preguntando, el profeta está preguntando, dirigiéndose al pueblo de Israel, ¿les di acaso estatutos no buenos y preceptos que no les debería, que les daría vida? Una pregunta muy profunda, que inclusive a nosotros, que estamos en el otro lado del continente, nos hacemos la pregunta, ¿qué tan difícil de mandatos y estatutos, preceptos son malos? Me atrevo a desviar un poco a decir de que, y por esta razón, han pretendido decir que ya no están bajo la ley, que la ley ya no es para ellos, que la ley simplemente es para los judíos, que la ley ya están bajo la gracia, la iglesia, etcétera, etcétera, que no está para la ley. Absolutamente eso no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque el bendito sea Dios, la ley, para que sea para bien, como dice, preceptos que no les daría vida, o sea, en otras palabras está diciendo preceptos que darían vida yo les di, pero para ustedes, ¿qué pensaron? ¿Que no les daría vida? Entonces, esto hace sacar una conclusión, que el primogénito que el Eterno nos llamó no logró sobrellevar la responsabilidad de este cargo como primogénito, que fue llamado de entre las naciones, como dice que le dice en Éxodo 4:22, ¿no es cierto? Que dirás a Faraón, le dijo. Así que ha dicho, dice el Eterno, Israel es mi hijo, mi primogénito. Me atrevo a decir entre las naciones porque el mismo hecho de ser escogido de entre las naciones traía consigo esa gran responsabilidad que declara el profeta Isaías, lo que ya hemos leído en el Isaías 49:6. Ahora, ante este desentendimiento de su propósito, el Eterno siempre tuvo el plan que se debía cumplirse, porque así es en lo que tenía el Creador, y eso no lo podemos nosotros discrepar o querer cambiar nosotros, no lo podemos. Entonces debía cumplirse. Entonces siempre estuvo en el pensamiento de Yud-Hei Vah-Hei, de un primogénito que debía responder con las expectativas de como primogénito, para que enseñe lo correcto a los demás. Recuerden que a Israel le dijo que debe ser luz a las naciones, lo cual erró. Sí. Todo esto fracasó las dos casas. Pero trajo el plan B, el bendito sea, por decir así. Que nos enfocamos a ver que Yeshua viene a ser, en este caso, el primogénito.
¿Quién tiene una responsabilidad que cumplir? Que los seguidores de Yeshua años más tarde comprenden quién es el primogénito, cómo se registra en la escritura en el Nuevo Testamento llamado, describiendo este título a Yeshua HaMashiach como primogénito de toda la creación. Pero quizás no en el sentido de ser el primer ser creado, ¿sí?, sino como la preeminencia y señorío por su rol que cumplió en hacer la voluntad de su Padre. Entonces, ¿sí?, esto da a entender que Yeshua tuvo ese rol, que además entendía lo que decía el Tanaj, porque obviamente él obedeció, era un judío que vivía y practicaba la Torá, entendía la Torá, y el Tanaj y los profetas, así lo dice. Por eso dice que no vino nada a quitar, ¿sí? Entonces, como él entendió que es acerca de él, Yeshua tuvo, en este caso, que guardó, ¿sí?, lo que dice, lo que cita el libro de Salmos 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Elohim. Tu buen Rúa me guíe por tierra llana. Claro, si nosotros entendemos lo que la Escritura nos dice a nosotros, es importante que entendamos a dónde nos guías. Entonces, nos da a comprender que Yeshua sabía acerca de su rol. De esta manera, se esforzó a hacer la voluntad de quien lo ha encomendado la responsabilidad del primogénito. Y de esto, tiempo después de la partida de Yeshua, relatan los seguidores. Pero esta determinación lo hacen con mentalidad de un judío, no de cristianos, como siempre lo tildan aquellos que buscan. Entendamos que el Creador, como les digo siempre, no hay diferencias. Hasta eso entendió el Sheliach Shaul, el conocido como apóstol Pablo. Todo eso entendió, ¿sí? Ellos entienden, en este caso acerca de Yeshua, entienden lo que es el título de primogénito. Es decir, destacando posición de liderazgo, herencia y responsabilidad en toda la creación. Entonces, por eso se describe y dice, Él es la imagen del Elohim invisible. No está diciendo que Él es el Elohim, sino Él es la imagen del Elohim invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles y invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Que está registrado en la carta Colosenses 1:15-17. Es necesario aclarar que en este pasaje se crea un conflicto y quizás acusaciones que se dan que el cristianismo se ha inventado estas situaciones. Dije hace un momento que los seguidores describieron o relataron esto con mente judía, porque ellos eran judíos. Los seguidores de Yeshua eran judíos. Después que se quedaron
que después de la desaparición de Yeshua, quienes siguieron y se propagó toda la situación, eran judíos quienes estaban haciendo, no cristianos. No habían cristianos todavía en ese momento. Cristianos les llaman quizás a lo mejor porque le constituyen como que se identifican con el ungido, que significa en este caso el Mesías, ¿sí? Porque Mashiach es a quien se unge, ¿no? Entonces, por eso le dicen cristianos, pero eran judíos practicantes de Torah, ¿sí? Entonces, como dije, es necesario aclarar que en este pasaje siempre se trae conflictos, porque en ciertas versiones se dice por medio de él, y en otros solamente se dice en él. Ahora, por medio de él se está indicando que se realiza algo a través de una persona, mientras que en él, ¿sí? Ahora la palabra en él, porque como dije, lo repito, hay en ciertas versiones que se dice por medio de él y en otras versiones en él. Ahora, en él se refiere a algo que está contenido dentro de esa persona como cosa o idea. Esa es lo que da la diferencia. Recordemos que hacer la voluntad es llevar todas las cosas y propósitos en mi interior, en tu interior, y cuanto más, cuando entendieron esto, los seguidores de Yeshua entendieron de lo que Yeshua hacía. Y luego, pues obviamente se pone en práctica. Yeshua practicó, como les dije, la Torah. Es la práctica de vida, asimilando la misma imagen del Eterno, porque todo lo que el Eterno dio, la Escritura, como hemos dicho en Salmos más adelante que hemos leído, es la que lleva a entender de cuál es el propósito. Y Yeshua es nuestro ejemplo de alcanzar la santidad y hacer también la voluntad. Por esto que en la cultura judía el primogénito tenía ese estatus muy especial, como de recibir doble porción de la herencia, asumir responsabilidad total y de liderar a la familia. ¿Y por qué no decir Yeshua, que también como primogénito debe liderar la casa que el bendito sea ha entregado, en este caso, la responsabilidad a todo el mundo? Inaceptable para muchos, pero creo que nosotros como creyentes y seguidores de Yeshua lo creemos así, ¿sí? Entonces, de cómo se relata Shaul, ¿sí? Como dice Pablo, no es con la mentalidad de como hoy estamos pensando, porque estamos hablando de quienes relataron fueron judíos, sino como ahora, en este caso se relatan cómo era ese estatus de un primogénito, y entendiendo por qué está diciendo primogénito de toda la creación. ¿Sabían lo que está diciendo? Es decir, por todo lo que hizo, cumpliendo la voluntad del Padre, alcanza este título, o como posesión de autoridad, soberanía, liderazgo sobre toda la creación, sobre la casa, y su rol de Mashiach, que se manifestará en cierto modo como un delegado de poder. Ahora, dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, 17 al 20, y Él es antes de todas las cosas, todo subsiste en Él, y Él es la cabeza del cuerpo de la congregación, como les llaman en las traducciones de iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos,
para que en todo tenga él la preeminencia, por cuanto complació que la plenitud de todo habitara en él, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de él, por la sangre en el madero. Es lo que cumple. Este es un midrash profundo que está haciendo, en este caso, el Pablo, Shaul, al que también no le quieren los judíos porque le dicen que este fue un traidor, así como Yeshua, pero lo cual no lo es. Ojalá ellos en algún momento entiendan que toda esta situación que suscita a nuestro contorno son cosas que el Creador pone a entender, a reflexionar el por qué está pasando, pero a veces no nos damos cuenta por qué nos pasa. Sé que hay muchos de nuestros hermanos judíos que también ya están. Quizás no puede ser públicamente porque es arriesgado para ellos decir que son seguidores de Yeshua o que reconocen a Yeshua como el Mashiach, porque cuando lo saben, todo el mundo le da la espalda, le rechazan, le excomulgan de las sinagogas, de la familia, etcétera. Son muchas cosas que corren esas gravedades. Entonces, pero sí hay muchos, ¿sí? Muchos de ellos. Entonces, Shaul está realizando y transmite esto a los de Colosa, porque al hablar de reconciliar, lo dice en una de sus cartas que Yeshua vino a reconciliar porque así el Eterno lo decidió. Entonces Shaul dice, de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de ¿quién? De Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mashiach o el Mesías y nos confió el ministerio de reconciliación. Todos estamos involucrados, pero Yeshua es nuestro ejemplo. ¿Sí? 2 Corintios 15, 17, 18. Se observa la responsabilidad de la labor de un escogido que debe liderar buscando reconciliación, y eso es lo que quizás buscamos. No es, hemos entendido, y yo al menos he entendido porque yo fui cristiano años atrás, ¿sí? Estoy hablando hace unos 17, 18 años atrás, fui cristiano, y con esto no quiero decir que es malo eso tampoco, sino entendí muchas cosas y comencé a encaminarme en lo que dice los preceptos de la Escritura, que son vida para nosotros. Así es que amamos a todos, no rechazamos, sino entendemos que todo es una creación que en un momento dado nosotros tenemos, pero tampoco somos aquellos que estamos haciendo el proselitismo, porque no es nuestra forma de hacerlo. Cada uno tiene que llegar, y nuestra obligación es ser luz en nuestras vidas y ser equilibrio en este mundo, en el lugar donde viva, en donde estemos, ser equilibrio. Entender nuestra responsabilidad también como llamados de Elohim y como llamados en Yeshua que estamos caminando. Pero también este pasaje ha sido interpretado de diversas formas. Pero lo que yo quiero que entendamos es el gran significado del título de primogénito, de todo lo que subsiste en él. Es porque el primogénito se ha dado todo absolutamente. Recordemos que todo se lo da el primogénito, toda la potestad. Claro, esto tiene que ser logrado en respuesta a un compromiso, ¿sí? Un compromiso de efectuar con responsabilidad este cargo o título, y Yeshua estaba dentro de este rango, como Shaul
lo ve en el verso anterior que dice, primogénito de toda creación, es decir, el que llegó a reconciliar elevándose el nivel espiritual y llegando a cumplir la voluntad del Padre. Hay palabras que en este texto son interpretados con ideas de que Yeshua es un ser preexistente. De hecho, quiero ser muy sincero, lo digo un sí y no. Pero debemos de entender que los pensamientos del Eterno no son como los nuestros. Así dice en el libro de Isaías, porque mis pensamientos no son, dice, como vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. Por lo tanto, tú y yo no sabemos que en el pensamiento de Yud-Hei Vav-Hei, de Yahweh, el bendito sea, ya existió el Mashiach. E incluso, ¿quién puede sobrellevar esta responsabilidad? Debe haber estado ya, porque Él sabe todo. Él tiene todo un plan perfecto. Nosotros, con la forma de pensar como preexistente o no preexistente, podemos ir en contra de esta posición de lo que el bendito sea tiene. No tenemos ninguna autoridad para decir, no estoy de acuerdo con lo que, si es preexistente o no es preexistente. Por esto traigo un ejemplo. Un arquitecto inicialmente, su estructuración de su construcción o de la construcción de una casa o edificio, ¿dónde tiene? Hagámonos una reflexión, ¿dónde tiene? ¿Primero lo hace en el plano? ¿Primero lo escribe? ¿O qué? ¿Dónde tiene? En su mente. En su mente comienza a detallar, comienza a formar la estructura y cómo va a ser y todas esas cosas. Y luego la plasma en un plano. Así es nuestro Yahweh, así es nuestro bendito sea Yud-Hei Vav-Hei. Ya tuvo todas las cosas diseñadas antes de la creación de este mundo. Entonces, ¿por qué no puede ser así como nuestro Yeshua? Y entendiendo desde ese punto de vista, seguramente es lo que Shaul estaba haciendo. O sea, él estaba haciendo es un perush, una interpretación, ¿sí? Porque perush en hebreo significa esa explicación, o sea, o significado de interpretación de lo que se hace, ¿sí? De lo que estaba haciendo, explicando, interpretando. O también dice pesher, que también es igual, ¿sí? Por tanto, en los planes del bendito sea, no podemos determinar nosotros con nuestros pensamientos todos los designios espirituales que tiene el bendito sea. Entonces, cuando Shaul o Pablo hablaba en este lenguaje, era porque estaba entendiendo la magnitud que Yeshua como Mashiach, como el Mesías, ha alcanzado, y que Yeshua estaba desde antes de toda la creación diseñado en los planes del bendito sea. No me ahondo a decir si es divino o no es divino, pero Él estuvo aquí en la tierra, era un hombre que obedeció y vivió como judío la Torá. Sigamos observando cuál es la responsabilidad del primogénito. Como ya he dicho anteriormente, es velar por sus hermanos, representar, enfrentar ante el problema que sus hermanos han adquirido o han cometido. Entonces el primogénito que sabe la responsabilidad tuvo que dar, en este caso si hablamos de Yeshua, él sabía la responsabilidad que tenía que dar su vida para rescatar
de lo que estaba, en este caso, bajo condenación. ¿Sí? Porque dice el Shaul mismo, el apóstol Pablo, dice, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió por los impíos. Ciertamente con dificultad morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno, pero Elohim demuestra su mismo amor hacia nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, por Yeshua. Está en Romanos 5, 6 al 10. De esto era lo que Shaul estaba diciendo en su carta a los de Colosa. Por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Entonces, lo que Shaul estaba interpretando es lo que Elohim ya estableció todo antes de todo, y él es quien permite que su hijo sea esa imagen de una vida de luz conforme a la voluntad de el Eterno, de esta manera llamar a Yeshua primogénito, como ya hemos leído en las cartas anteriores. Porque a los que antes escogió también los predestinó a ser la misma forma de imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Pablo se refiere a Yeshua. Y a los que predestinó antes también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Romanos 8, 29 a 30. Esta es la posición preeminente entre los redimidos, llevando dignamente el título y cumpliendo la responsabilidad de primogénito, que Yeshua lo hace, que además de ello el Eterno le permite ser el primogénito de los muertos, así como citó Shaul mismo. Y luego también Juan, ¿sí?, dice, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con la sangre. Apocalipsis 1:5. ¿Por qué? ¿Por qué se constituye este título? Porque al resucitar trae la vida para quienes esperamos en él, constituyéndose primicia de los que durmieron, tal como dice la Escritura. Pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen. Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también es por medio de un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, 20 al 22. Por lo tanto, llamar primogénito de todo no es tan simple. Para mi punto de vista, no es tan simple la interpretación. Hay que ver todos los frentes de lo que dice la Escritura. Si lo fue antes de todo, pues en la mente del Eterno todos ya existíamos. Tú y yo, Yeshua, todos ya existíamos. Así como el que iba a ser el primogénito para salvar o reconciliar, que estamos refiriéndonos a Yeshua. Y quienes hemos errado, en este caso viene a salvar. ¿Y cómo fue el plan del bendito sea? Rescatar a la casa de Israel, es lo que dice la Escritura, lo cual dio a Yeshua, que vino primero por las ovejas perdidas de la casa de Israel, está escrito. Sin embargo, fue rechazado por sus hermanos.
Y esta figura ya se dio con el rechazo de los hermanos de Yosef. Pero Yosef fue, miren, exaltado, y luego se dio a conocer a sus hermanos. Y esto mismo sucederá, que en un día se lamentarán el no haber reconocido, como determina el profeta Zacarías, que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu, gracia y oración, y se mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito, que dice Zacarías 12:3. Reflexionando, ¿quién determina el llamado? Yud-Heh y Vah-Heh, el que tiene todo su poder sobre su creación. Yahweh es quien tiene todo el plan perfecto, y desde antes de la fundación del mundo. ¿Quieres discrepar ante esto? ¿Quieres seguir luchando contra lo que el bendito sea hará? Y a lo mejor a ti no te avisó lo que tiene que hacer, y por eso tienes que estar a lo mejor luchando en contra de la corriente. Tenemos que reflexionar. Por esto el primogénito que es escogido para esta responsabilidad tiene que saber sumirse a la voluntad del Padre, quien depositó este título sobre él. Y lo hizo Yeshua. Por eso lo hizo merecedor. Al cumplir la voluntad del Padre, vienen los elogios. Que en este caso Yeshua fue levantado de entre los muertos para dar vida, es decir, como dice Saúl, pero gracias a Elohim, que nos da la victoria por medio de Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Así como escogió a Israel ser el primogénito, Yeshua también fue considerado también en el plan divino del Eterno. El Eterno plació que Efraín también sea llamado primogénito, como dice el profeta Jeremías 31:9. Dijo que es padre de Israel y Efraín el primogénito. Y el Eterno, pues obviamente le agradó que Yeshua sea el heredero de todas las cosas, según vemos en Hebreos 1:2. Es así como entendió en este caso los primeros seguidores de Yeshua para ser nuestro Salvador. Hebreos 2:10. Los papeles han cambiado, y termino con esta reflexión. Recordemos que hablamos de la bendición de Jacob a Manasés y Efraín. Manasés era el primogénito y Efraín era el segundo. Pero la bendición constituye un cambio rotundo en que Efraín debe ser el primogénito y Manasés el segundo. Ambos reciben la bendición, pero el primogénito tiene todo. Este cambio trae una reflexión. Me atrevo a decir que Israel no cumplió su rol, entonces tuvo que ser cambiado, porque recuerden que Israel se lo tomó como el primogénito y tenía que llamarse para cumplir, ser luz a las naciones y traer esa salvación para todos en todo el mundo, pero no fue así. Entonces los roles se cambian. Yeshua, el primogénito de toda la creación, el que viene a reconciliar el mundo de todo lo que está con el bendito ser. No es cualquiera el primogénito. Si Yeshua es el primogénito, y lo es el primogénito, y lo ha hecho, lo ha demostrado, haciendo como debe hacer, cumpliendo lo que dice la Escritura. Por supuesto que para muchos no será agradable toda esta situación, pero pienso que los designios del bendito sea tú no puedes cambiar, ni yo lo puedo cambiar. Y por lo tanto la salvación no solamente es ahora para la casa de Israel, vino, porque dice
en el libro de Juan que a lo suyo vino, pero no le reconocieron, no le vieron. Sí, puede ser porque él vino es a poner lo que se llama Torah y no las tradiciones y las costumbres que venían practicando en ese entonces ya, cuando estaba Yeshua en el primer siglo. Pero sin embargo, Yeshua fue con frontales, no como muchos interpretan o como muchos dicen, queriendo justificar a que a los judíos les estaba rechazando. No, no. La forma como se podía hacer esta discrepancia era de que Yeshua decía que él vino a dar el sentido espiritual de lo que es la práctica de la Torah. Mientras habían grupos en aquel entonces que estaban a lo mejor también haciendo a su modo, con tradiciones, con cosas que ellos pensaban que eso era lo mejor. Mi amado amigo, hermano, hermana, espero que tú puedas sacar tu propia conclusión. Yo solo dejo compartiendo esto para que tú puedas hacerlo y entiendas. Pero eso sí, tengo muy claro que Yeshua es tal como entendieron los primeros seguidores de él. Y por lo tanto, también yo estoy allí, atreviéndome a entender de que él es el primogénito de toda la creación y el que vino a salvar, a redimir al mundo a través de su sacrificio. Bendiciones para todos, que el Eterno les bendiga, esperando hasta una próxima ocasión que el Eterno nos dé salud y vida y bendición para todos.